Dios le bendiga muy ricamente a todos los hermanos y amigos que otra vez están con nosotros en esta transmisión especial, en este estudio, esta enseñanza de vital importancia. Estamos hablando sobre el poder de la oración extraordinaria. Ya vimos la primera parte de cómo será la naturaleza de esta visión profética que en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículos 21 al 23, el profeta Zacarías hablaba diciendo: los habitantes de una ciudad le dirán a los habitantes de otra ciudad, levantémonos, vamos a implorar el favor de Dios y vamos a buscar el rostro de Jehová de los ejércitos. Y ante la propuesta que se hizo, alguien dijo: yo iré. Espero que usted sea de aquellos que digan: yo iré. En esta segunda parte queremos hablar un poco más sobre la oración extraordinaria. Queremos mirar cómo será la característica de esta oración extraordinaria, cómo comienza y hacer una diferencia, ¿verdad?, entre una reunión de oración de mantenimiento y una oración extraordinaria de primera línea. Así que vamos a continuar pues con esta enseñanza en el poder de Dios, en el poder del Santo. Que Dios les bendiga a todos y espero que se gocen y disfruten esta segunda parte. Terminó la segunda parte, nos queda entonces una tercera parte que es sobre la implementación, cómo podemos implementar, ¿verdad?, esta oración extraordinaria, para implorar el favor de Dios, para buscar su rostro, orando en el poder del acuerdo y en unidad, pro avivamiento y pro el avance del reino de Dios. Bien, como mencionamos el versículo de Zacarías 8, 21, 23, ahí tenemos la visión celestial, la visión profética que tiene cumplimiento para estos tiempos finales y más estos tiempos que se acercan ante la venida y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bien, primeramente vamos a ver las características de cómo es o cómo será la oración extraordinaria. Mirando el libro de los Hechos y otros pasajes bíblicos, vamos a descubrir, ¿verdad?, cómo es la oración extraordinaria, qué se da, qué se presenta. En primer lugar, quiero presentar tres características de la oración extraordinaria. El número uno es una oración de unidad. La oración extraordinaria, como les dije, funciona en el poder del acuerdo y en una unidad visible. Y la oración extraordinaria produce o se da bajo un fundamento de unidad, donde nos unimos de manera visible para orar extraordinariamente por avivamiento y por avance del reino de Dios en la tierra, en el mundo. Entonces, unidad. La Biblia dice en Hechos 4, 23, que cuando los apóstoles fueron soltados, después que fueron amenazados, esa es la Biblia en Hechos 4, 23, que cuando ellos llegaron a la iglesia primitiva, ellos se reunieron con los hermanos, dice la Biblia, que levantando la voz unánime, versículo 24 de Hechos 4, 24, dice, y levantando la voz unánime. Cuando ellos estaban en esa situación, se volvieron a los hermanos que se encontraban en un lugar allí orando. Y cuando ellos llegaron y los apóstoles, Pedro igual, le contaron todo lo que los sacerdotes le habían hecho, y los principales le habían hecho, dice la Biblia, y ellos alzaron la voz unánime. La iglesia primitiva siempre se movió bajo un fundamento de unidad, porque aquí, como dije en la última enseñanza, la primera parte, aquí el único que merece toda gloria y toda honra es el Señor. Y todo es por causa de ¿qué? Del reino de Dios. Así que bueno, había unidad. Entonces, una de las características de la oración extraordinaria es que ella se mueve bajo el concepto de la unidad y se mueve a favor de la unidad. Por eso que cuando yo tengo ese sentir de orar, Dios pone en mí el sentir de orar en el acuerdo y en la unidad. Por eso que ustedes van a mirar más adelante cuando Cristo habla del fundamento del acuerdo. Es decir, dos o tres se ponen de acuerdo. Habla de acordar, de unidad, de concordar. Y la característica de la unidad es importante. Siempre Dios va a hacer cosas grandes cuando hay una unidad en su pueblo para
para tener una oración extraordinaria, hermano, pro avivamiento de la iglesia y pro avance del reino de Dios en la tercera. La unidad es importante, la unidad del Espíritu. Hay cosas que pueden separar a la iglesia, hay cosas que nos pueden separar, pero ahora mismo nuestra causa es única. Queremos un avivamiento y queremos que el reino de Dios avance en el nombre de Jesús. Amén. Así que la unidad nos une. Así que ellos estaban como unánime. Siempre Dios va a trabajar bajo el concepto de la unidad. Segundo, dice, perseveraban. Otra característica de la oración extraordinaria no solamente es la unidad, sino que es la persistencia o ser persistente. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la palabra, y perseveraban estos unánimes en oración, refiriéndose a los apóstoles y a la madre del Señor Jesús, que estaban en un aposento alto, perseveraba. Ellos no sabían en qué momento iba a descender el Espíritu Santo, así que ellos perseveraban ahí. Por 10 días perseveraron día y noche, orando en unidad, como también dice Hechos 1:14, en unidad. Dice, y perseveraban cosas en la oración de unidad, en la oración extraordinaria, orando. ¿Por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo. Así que la persistencia es importante. En este enfoque de la oración extraordinaria, esto no es cuestión de que por lo menos vamos a orar un tiempo, o por un momento, por unas horas, por unos meses. No. Dios quiere que nosotros persistamos en esta oración hasta que veamos, hermano, hasta que veamos ese derramamiento del Santo, hasta que veamos esa respuesta de Dios, hermano, hasta que veamos ese avance en nuestra vida, en la iglesia, en la obra. O sea, no soltemos a Dios hasta que no recibamos una respuesta, una contestación de todo esto, que seguro que Dios lo va a hacer. Así que la unidad es importante. 2, el ser persistente, en orar. Imagínense a David, que por 40 días sostuvo un tabernáculo de adoración, por 40 días, hermano, día y noche, hermano. Pero se requiere ser persistente en la oración. La Biblia dice ser perseverante en la oración. Y tercera característica, que es muy importantísima, esta que voy a mencionar: no solamente la oración es de unidad, es unida, es persistente, sino que una característica de la oración extraordinaria es que está centrada en el reino de Dios. Está centrada en el reino de Dios. Quiero leerles aquí rapidito lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Jesús resucitó, estuvo presentando señales, pruebas de que había resucitado, pero dice la palabra que por 40 días antes de Pentecostés, por 40 días, dice, les hablaba del reino de Dios. Por eso ellos se quedaron entonces en Jerusalén, como en unidad, perseverando, orando. ¿Por qué? Por el reino de Dios. Y seguro que en las oraciones que hacían estaba el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Porque la oración extraordinaria no se centra en asuntos en principios personales o de índoles personales, sino que se centra, hermano, en todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. O sea, eso es lo importante de la oración extraordinaria, que en algunas veces la respuesta quizás no sea para ti o para tu familia, pero la respuesta va a ser fructífera para el reino de Dios. Entonces, es interesante cómo la oración extraordinaria se va a centrar en esto, en el reino de Dios. ¿Se va a centrar en qué? En el avivamiento de la iglesia. ¿Se va a centrar en qué? En lo sobrenatural de la iglesia, en el movimiento sobrenatural, en la salvación de las almas, en los milagros, hermanos. En eso se va a centrar y se va a dirigir la oración extraordinaria, porque está enfocada en esto. Está enfocada en esto, en el avivamiento y en el avance de ese reino, en el avance de ese reino de Dios en la tierra, en el mundo. Entonces,
Esto es la oración extraordinaria, que es unida, que es persistente y que se enfoca no en necesidades personales, sino que se enfoca en el reino. Así como la adoración se enfoca en Dios primeramente y no en nuestra necesidad, la verdadera oración se enfoca en Dios. De igual manera, la oración se centra en el reino de Dios. Amén. Estas son las características de la oración extraordinaria. Es unida, es persistente y es centrada en Dios. Segundo, ¿cómo comienza la oración extraordinaria? ¿Cómo comienza? Como dije en la parte 1, comienza con un hombre o una mujer. Siempre Dios va a comenzar con un hombre o una mujer que Dios pone carga en su corazón. Un pastor me compartía, un amigo me compartía de un libro de un gran evangelista que decía que ¿por qué no viene el avivamiento? Y la respuesta era porque Dios comienza el avivamiento cuando hay un hombre que tiene una carga por avivamiento. Ahí comienza Dios el avivamiento, por un hombre que tenga una carga por el avivamiento. Entonces, el avivamiento, hermano, o este despertar de la oración extraordinaria comienza por alguien que tiene ese deseo de una invasión del Espíritu Santo en su vida y en su ministerio. Uno de los avivamientos que cuando comienza estos avivamientos de los llamados conciertos de oración, que les hablé también, los conciertos de oración, que después lo voy a hablar en la próxima enseñanza sobre los conciertos de oración. William McCullough, creo que era el apellido de él, decía que en una ocasión él llegó un domingo a la iglesia y le decía: Señor, ¿dónde está el fruto de mi ministerio? Señor, ¿dónde está el fruto de mi ministerio? Y sabe que, hermano, cuando hizo esta oración, dice que él recibió una impartición, una invasión del Espíritu Santo, un derramamiento, una llenura del Espíritu Santo. Este pastor, a raíz de esta llenura nueva, de esta frescura del Espíritu Santo, fueron atraídas 300 almas nuevas a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque este hombre le pidió a Dios: Señor, ¿dónde está el fruto del ministerio? Yo quiero algo, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver el fruto. Y qué bueno que a raíz de esa oración nació un movimiento de oración poderoso que llegó en toda Europa, llegó hasta el continente americano y así sucesivamente, que hasta en el día de hoy estamos escuchando estas estrategias sobre conciertos de oración. Amén. Entonces, ¿qué dice que comienza con hombre? Isaías 6, versículo 8, dice la palabra: y el Señor dijo, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios siempre está llamando a alguien. Dios siempre está invitando a un hombre o una mujer para que se sume a este gran ejército de Dios, para traer, ¿qué cosa? Un cambio, una transformación, para traer un cambio espiritual a tu ciudad, a tu nación, a tu familia, a tu hogar, a tu entorno, a tu vecindario. Dios siempre va a comenzar con un hombre. De ahí entonces que cuando Dios comienza con un hombre, dice también que puede ser también un pequeño grupo de personas que están clamando por la manifestación de su gloria en la comunidad. No solamente Dios comienza con un hombre, una mujer, que tienen esa hambre por Dios, que tienen ese deseo fuertemente por Dios, por un avivamiento, por un derramamiento del Santo, sino que puede también comenzar con grupos de personas, ¿verdad? Que están orando porque la gloria de Dios se manifieste en su comunidad. Esto para mí me está hablando ahora mismo, ¿verdad? Me está hablando, si Dios establece un grupo de personas, llámese un grupo familiar, una célula, un grupo de mujeres, de hombres, etc. Dios está, hermano, va a hacer algo glorioso con muchas personas. Entonces, recuerdan ustedes en Hechos capítulo 12, versículo 12, cuando Pedro estaba encarcelado, dice la Biblia en Hechos 12:5, y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y cuando Pedro fue sacado de la cárcel de forma sobrenatural a través de un ángel, cuando Pedro llega a la casa de María, dice la Biblia, y que se encontraban muchos orando en esa casa, muchos se encontraban orando, y por causa de ese grupo que se encontraba en esa casa orando, aleluya, Dios, hermano, salvó a Pedro de la cárcel, y también a través de esa oración vino una justicia divina, porque en esto de la oración extraordinaria también se ora por la justicia divina
por la venganza del Señor, hermano, sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre la opresión, la enfermedad. Y vino una justicia divina sobre Herodes, que murió pues comido por un gusano. Pero lo interesante es que esta salvación, esta liberación o este avivamiento vino por causa ¿de qué? De un grupo de personas. También me recuerdo también el caso de Cornelio en Hechos capítulo 12 también, 10, capítulo 10, perdón, cuando Cornelio dice que oraba. Y dice que un ángel se le presentó a Cornelio, dice, Cornelio, tus oraciones, capítulo 10 de Hechos, versículo 1, tus oraciones han sido oídas y tus ofrendas han sido recibidas también. Y por caso de un hombre que oraba y que era ofrendaba, hermano, Dios trajo un avivamiento a la casa de Cornelio, a todos sus amigos y vecinos, que cuando Pedro abrió su boca para predicar la palabra, el Espíritu Santo vino y se derramó sobre Cornelio y toda su casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios comienza con un hombre, con una mujer o con un grupo de personas que desean la manifestación de Dios en su comunidad, y que Dios levante a esos hombres, que Dios levante a esas mujeres, y que Dios levante grupos de oración, grupos que se reúnen de poder, porque están orando para que la gloria de Dios se manifieste en su comunidad. También aquí lo que importa, hermano, no es la cantidad de las personas que estén orando. Es importante aclarar. Nuestra audiencia no es con el hombre. La audiencia que uno hace no es para agradar a un grupo de personas o una multitud. Nuestra audiencia no es para personas. Nuestra audiencia es para Dios. Dios es nuestra audiencia. Se dice pues la audiencia de uno, ¿verdad? Que el pastor Abraham promueve mucho la audiencia de uno. Entonces, es la audiencia de uno, hermano. ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el invitado? ¿Cuál es la persona más importante? El Señor, el Espíritu Santo. Entonces, aquí no importa la cantidad de orantes, sino la naturaleza de la oración. ¿Por qué estamos orando? ¿En qué nos estamos enfocando? Yo me recuerdo de Hechos capítulo 13, versículo 2, dice que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Dice el versículo 2, y estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Así que vemos que habían 5 hombres, profetas y maestros, orando, ayunando, porque no es la cantidad de personas, sino la naturaleza. ¿Por qué oraban estos hombres? Claro, seguro, oraban por el avance del reino de Dios. Oraban por la salvación de los perdidos. Oraban por plantación de iglesia. Y claro, no era la cantidad 5, pero por esos 5 hermanos, esos 5 profetas y maestros, Dios trajo el primer llamado a la obra misionera. Aquí ocurre el primer llamado a la obra de la misionera. Saulo y Bernabé son enviados como misioneros. ¿Por causa de qué? De que un grupo se reunió para orar. No eran 50 ni 100, eran 5. Pero ese grupo, esa oración tuvo tanto poder, tanto efecto, porque su naturaleza era una oración de entrega, de rendimiento, que el Espíritu Santo pudo hablar: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Así comienza este movimiento. Comienza con un hombre, con una mujer, puede comenzar con un pequeño grupo de personas orando por su comunidad, o simplemente gente que está enfocada, ¿verdad?, en el avivamiento y en el avance del reino de Dios. Bien, ahora quiero hablar del tercer punto sobre los tipos de reuniones de oración. Los tipos de oración que pueden haber. Hay 2 tipos de oraciones. Una son oraciones de mantenimiento y la otra son oraciones de primera línea. Sin afán de ofender a nadie, simplemente quiero compartir cuáles son las características de la oración de mantenimiento y cuáles son las reuniones de oración de primera. Hay dos tipos de reuniones de oración: las de mantenimiento y la reunión de oración de primera línea. Bien, las reuniones de mantenimiento son esas reuniones que hacemos, que son cortas, que son mecánicas y que están enfocadas en las necesidades dentro
de la iglesia, necesidades físicas dentro de esa. Estas oraciones no que sean malas, sino que tienen su lugar y su tiempo. O sea, cuando oramos con reuniones de oración de mantenimiento, estamos orando por la necesidad de la gente, necesidad del pueblo, o sea, estamos orando necesidades para mantener al pueblo, necesidades, oraciones de mantenimiento, por necesidades físicas de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las reuniones de ¿qué? De mantenimiento. Pero las reuniones de oración de primera línea, que es la que tienen que ver con oraciones extraordinarias, estas oraciones tienen una característica muy particular. Ya les digo, las reuniones de oración de mantenimiento son cortas, duran breve, son mecánicas, ya hay un programa, una agenda, ya hay un plan, son enfocadas en las necesidades físicas de la iglesia, de los hermanos. Pero las reuniones de primera línea tienen algunas características. En primer lugar, quiero señalarles que estas oraciones o estas reuniones de oración de primera línea de la oración extraordinaria son oraciones de humillarnos y confesar delante de Dios. Son oraciones de cuando usted se humilla. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 4 al 11, usted puede leerlo con calma. Dice que Nehemías, cuando escuchó el relato de cómo estaba la condición de Jerusalén y sus puertas que estaban quemadas y los muros derribados, dice la palabra que Nehemías se humilló delante de Dios. Y esa es una de las características de la oración, no de mantenimiento, sino de primera línea. Cuando el hombre o la mujer se humilla delante de Dios, nos humillamos, nos ponemos en primera línea, no ponemos nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestros planes, nuestros sueños, sino que nos humillamos. Y Nehemías también confesó los pecados del pueblo, los pecados de él, pidiendo: Señor, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido. Se puso en esa posición por el pueblo pidiendo perdón. Pero lo interesante es que Nehemías se humilla. Y usted conoce la historia que dice en la Biblia, que comenzó a ayunar, comenzó a orar, comenzó a buscar el favor de Dios, pedir gracia, hasta que Dios le dio pues favor, éxito delante del rey Artajerjes, y él pudo encaminarse entonces a la misión de restaurar los muros y restaurar las puertas quemadas de Jerusalén. Pero ¿cómo comenzó? ¿Cuál fue la característica de esta oración de primera línea? Es que se humilló en la presencia de Dios. Y es importante que nosotros nos humillemos, hermanos, nos postremos delante de Dios. No somos merecedores de nada, todo es por la gracia y la misericordia de Dios, y nos postramos en adoración. Si tenemos que tirarnos en el piso, nos tiramos. Si tenemos que ensuciarnos la ropa, no importa, pero es tiempo de humillarse en la presencia de Dios. Esa es una de las características de la oración de primera línea. Cuando usted, el hombre y la mujer, se humillan delante de Dios, reconociendo que, como una vez el rey Salomón, siendo un rey, y había que dedicar el templo. Usted puede leer en segunda de Samuel, de Crónica también, cuando Salomón, en primeros reyes, Salomón se postra, hermano, delante de Dios, y sé que se postró de rodillas. Yo no sé qué vestidura tenía Salomón, porque ese día se iba a dedicar el templo, pero él se postró y levantó sus manos. Y cuando él hace esa oración poderosa que la Biblia habla en 2 Samuel, dice la Biblia que después de eso, dice que la gloria de Dios cayó y aquel templo se llenó de la gloria de Dios, la casa se llenó de la gloria de Dios, porque hubo un rey, un hombre que se quitó su corona y se humilló delante de la presencia de Dios. Nehemías, siendo un copero, alguien importante en el reino, se humilló delante de Dios, y ese es un hombre que se pone en primera línea. Otra característica es que nos llenamos de compasión y celo por el crecimiento de la iglesia y la salvación de los perdidos. O sea, una de las características de la
de la oración, de la reunión de oración de primera línea, es que nos llenamos de compasión y celo por el crecimiento de la iglesia y por la salvación de los perdidos. Interesante, hermano, porque en esta línea de batalla, en esta primera línea, ¿verdad? Como una vez corrió David a la primera línea cuando Goliat desafiaba a los ejércitos de Dios, dice que David se puso en primera línea, amén, ahí a la batalla. Usted puede ver el ejemplo de Hechos capítulo 4, del 23 al 31, que la iglesia primitiva, cuando se sintió amenazada por los sacerdotes, fueron amenazados, fueron intimidados para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Pero ellos quisieron, vinieron a la iglesia en unidad, oraron, adoraron con la palabra, oraron con la palabra. ¿Y qué le pidieron a Dios? Señor, danos de nuevo, danos para predicar tu palabra. Y mientras que predicamos tu palabra con pasión, extiende tu mano para que se hagan señales, prodigios y maravillas. Esta iglesia primitiva se ponía en primera línea. O sea, ellos no oraron por su protección personal. Ellos no oraron para que Dios los proteja, no, Señor, de estas amenazas. Ellos no oraron por esas amenazas. Ellos oraron, Señor, danos compasión. Señor, que tu iglesia crezca. Señor, que las almas se salven. Eso es la oración. Debe ser las reuniones de oración extraordinaria de primera línea. Cuando oramos para que los perdidos se salven, cuando oramos por el crecimiento de la iglesia, cuando oramos para que la mano de Dios se manifieste con señales, prodigios y maravillas, compasión, amén, crecimiento de la iglesia, amén, y por la salvación de los perdidos. Esa es otra característica. Y la tercera característica es por un deseo de ver a Dios y ver su rostro y el vislumbrar de su gloria. Por un deseo de conocer a Dios, de ver su rostro y el vislumbrar de su gloria. De esta forma, ¿quién se puso en primera línea por esta oración de deseo de conocer a Dios, de ver su rostro y por un vislumbrar de su gloria? Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 33, Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. O sea, Moisés, y después más adelante Moisés dice: Señor, muéstrame tu gloria. Aleluya. Moisés había visto muchos actos del poder de Dios, muchos actos, pero Moisés dice: yo sé que hay más de Dios, yo puedo conocer más a Dios. Señor, yo quiero ver tu rostro, yo quiero ver el vislumbrar de tu gloria. Y sabes que, hermano, Dios le concedió a Moisés ver el vislumbrar de su gloria. Dios le dio a Moisés: mi presencia era contigo. Dios le concedió a Moisés de ver parte de su gloria, el vislumbrar de su gloria. Tanto así que la Biblia dice en Éxodo 34 y 35 que cuando Moisés descendió, dice que su rostro resplandecía a causa de la gloria. Necesitamos hombres y mujeres que se pongan en la línea por conocer más a Dios, que se pongan en la línea por ver el rostro de Dios, que eso nos habla de intimidad, y que se pongan en la línea porque quieren un vislumbrar de la gloria de Dios, quieren, anhelan la gloria de Dios como Moisés. Qué bueno es el Señor. Dice la Biblia en Juan 1:14: y vimos su gloria, como el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los discípulos tuvieron la oportunidad de ver la gloria del Señor. En Hechos, Mateo 17 también, cuando Cristo se transfiguró, también los apóstoles que estaban allí vieron su gloria, y vieron a Moisés y a Elías al lado, vieron su gloria. Juan en la isla de Patmos vio su gloria, bendito, en el día del Señor. Y un día nosotros veremos su gloria cara a cara. Pero hay hombres y mujeres que hoy, dice, anhelamos conocer más a Dios. Yo necesito que Dios ponga esto en tu corazón, de un anhelo por conocer más a Dios y conocerlo íntimamente, ver su rostro. Y queremos, Señor, tu gloria. No se conforme con menos. En Dios siempre hay más. Dios siempre hay más. Recuerde que hay una transición: reino, poder y gloria. Algunos quedan en el reino,
otro que hay en el poder, quiero decirle que después del reino y el poder viene la gloria de Dios. Y es lo que va a pasar en los últimos días. La Biblia dice, y la tierra será llena de su gloria. Dice Ageo, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que yo te declaro, recibe de la gloria. Dice Isaías 60, sí, las tinieblas cubrirán la tierra. Las tinieblas van a llenar, el mundo se llenará de oscuridad y de tinieblas, pero dice la Biblia, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo te animo a que ores, hermano, a que te humilles en la presencia de Dios por el pueblo, por la restauración. Yo te animo a que te llenes de compasión, a que te preocupes por el crecimiento de la iglesia, a que te preocupes por la salvación de los perdidos. Pero también te animo a que quieras conocer más a Dios, a que quieras ver su rostro y puedas participar del vislumbrar de su gloria. Eso es la reunión de oración de primera línea. No tiene que ver nada con cosas personales o con necesidades personales. Todas están enfocadas en el reino de Dios, en el avivamiento y en el avance de su reino en el mundo. Bien, siempre va a existir una oración extraordinaria. Siempre van a haber momentos de una oración extraordinaria, siempre, que van más allá del culto, que va más allá de los patrones normales de oración. Siempre va a haber una oración extraordinaria. Hay varios ejemplos, como la reina Esther, cuando se dio cuenta que el pueblo estaba siendo amenazado, habían conspirado para destruir a todo el pueblo o los judíos que estaban en el exilio. Ella se enteró, ella se le informó que había una conspiración de Amán para destruir al pueblo judío. ¿Y qué hizo la reina Esther? Hizo una oración extraordinaria. La próxima semana voy a ayunar por ustedes. La próxima semana ella se dio cuenta que había un peligro inminente. Y ella comenzó y convocó 3 días de ayuno. Amén. Para que Dios le diera gracia y favor para poder ir delante del rey y presentar y pedir pues el favor de Dios. Y qué bueno que ella oró. Las doncellas se unieron al ayuno. Los otros también ayunaron. Y ella pudo llegar a la presencia del rey, a pesar de que lo que estaba haciendo iba en contra de su propia vida, pero halló gracia, halló favor. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que ese era el momento de hacer una oración extraordinaria. La oración extraordinaria va más allá del culto, va más allá de los pastores de normal oración. Hay momentos que Dios te va a levantar a orar en la madrugada, orar de madrugada, o te va a hacer que tú te abstengas de almorzar, o va a hacer que una noche te quedes orando, velando una medianoche, o van a haber momentos que por calamidades que se levantan, desastres, o se requiere una bendición de Dios. En fin, tantas cosas que se requiere a veces, urgencias, que se requiere hacer oración extraordinaria. A eso nos está llamando Dios, a tener una oración extraordinaria. Quiero terminar con un ejemplo de Jonathan Edwards, que les hablé. Como dije al principio de la primera parte, Jonathan Edwards fue un avivador que trajo, a ese les presentó un folleto sobre los conciertos de oración que hacían en Europa. Él lo trajo a los Estados Unidos, lo adoptó, lo promovió, hizo también un pequeño libro. Pero cuando Jonathan Edwards predicó aquel mensaje, pecadores en manos del Dios airado, se dice que él ayunó 3 días. 3 días ayunó en una oración extraordinaria. 3 días ayunó para predicar ese mensaje. 3 días, hermano, ayunó. Y dice la historia que cuando él predicó ese mensaje, él tiene una forma de predicar muy tranquila, no se movía, pero la unción que había, la presencia que había cuando este hombre habló, hermano, fue glorioso. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que este pueblo, que era un pueblo bastante frío, indiferente a las cosas de Dios, necesitaba un arrepentimiento. Así que este hombre dice, yo necesito ayunar 3 días para que el Señor toque a este pueblo. Y así lo hizo Dios. Hizo un ayuno de 3 días porque era una oración extraordinaria.
Dios tendrá la manera de reunirnos, para orar en el poder del acuerdo, para unirnos en unidad visible, en pro del avivamiento, en pro del avance del reino de Dios. Van a haber reuniones de muchas maneras, diarias, semanales, mensuales, en fin. En la próxima enseñanza, en la tercera parte, voy a compartir cómo se puede implementar la oración extraordinaria en la iglesia. Cómo podemos implementar, o qué ideas pueden venir para implementar la reunión extraordinaria en la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre la nueva llamada de oración, la nueva llamada de parte de Dios a la oración extraordinaria. Esto es algo que nació hace 300 años, pero en los últimos 20 años ha tenido un poderoso movimiento. Se han levantado muchas iglesias estableciendo casas de oración 24/7 y Dios sigue inspirando. Hay movimiento, hay conciertos de oraciones nacionales, regionales, locales, en fin. Ese es el interés del cielo por un avivamiento y por el avance del reino de Dios. Dios lo está provocando, el querer hacer, porque algo grande y maravilloso Dios está haciendo, y Dios va a hacer, y vamos a ser testigos del poder de Dios. Así que bueno, Dios te bendiga. Vamos a orar, ¿verdad? Para que usted sea de aquellos que estén en primera línea. Amén. Que no solamente vayan a una reunión de oración, Señor, ayúdame, Señor. No. Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero ser parte de este avivamiento. Quiero decir, Señor, yo iré también. Yo iré también, ya sea a las naciones, a plantar iglesias, a levantar las próximas generaciones, en fin. Vamos a orar por un avivamiento y por avance de reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sigue derramando, Señor, ese espíritu de oración, Señor, y ayúdanos a establecer estas reuniones de oración para, no de mantenimiento, Señor, sino de primera línea, así como una vez David se puso cuando Goliat desafiaba a los escuadrones de Israel. David se puso en la primera línea diciendo: yo iré, yo pelearé contra ese gigante. Levanta esos David, Señor. Levanta esa nación de gente que se pone en primera línea por un avivamiento, por el avance del reino de Dios, que hacen oraciones extraordinarias, Señor, que se humillan, que se llenan de compasión, que tienen celo por el crecimiento de tu iglesia y por la salvación de los perdidos. Señor, levanta gente de primera línea que quieran conocerte más a ti, que quieran ver tu rostro y sobre todo, Señor, que quieran ver tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este movimiento de oración extraordinaria. Amén y amén. Que Dios le bendiga, y vamos a la tercera parte para hablar sobre las implementaciones, cómo implementamos la oración extraordinaria en el pueblo del Señor. Que Dios le bendiga y hasta pronto.